Hoy día llegamos a el último tema de nuestra serie, las marcas de un seguidor de Jesús. Ya hemos visto varias marcas, varias características que tiene un seguidor de Jesús. Han sido muy emocionantes, muy desafiantes cada una de las marcas que hemos visto. Hemos visto que bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores. Todo eso ha sido maravilloso. Pero Jesús guarda la última marca como la mejor para cada uno de nosotros en esta tarde. Es la última marca de las bienaventuranzas. Y esta es como una sorpresa que va a venir para nuestra vida. Es como cuando tú vas a una fiesta y de repente el dueño de la casa te dice, sorpresa, tengo una sorpresa para ti. Tú dirás, ¿qué sorpresa vendrá? Y te dice, sorpresa, te toca lavar los platos. No creo que es una sorpresa agradable que te digan eso, ¿no es cierto? Vamos a ver cuál es la sorpresa que Jesús tiene para nosotros con la última marca de un seguidor de Jesús. La marca del domingo pasado que estuvimos hablando es, somos pacificadores. Somos pacificadores. Donde tú vayas como hijo de Dios, como cristiano, debes llevar la paz de Dios. Somos pacificadores. Pero Jesús pasa de esa marca ahora a otra marca. Pasa a una marca que no es atractiva. Pasa a una marca que no va a ser agradable escucharla, pero necesaria entenderla. Y esta marca no se trata como las otras. Las otras hablaban de tu carácter, de cómo nuestro carácter es transformado por Dios. Esta marca tiene que ver con lo que te va a suceder. Esta marca tiene que ver con lo que te va a ocurrir a ti por ser un seguidor de Jesús. Es como si Jesús estuviera diciendo, bienaventurados mis seguidores, porque les va a ocurrir esto. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a suceder en nuestra vida por convertirnos en seguidores de Jesús? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 5. El Evangelio de Mateo capítulo 5 para ver la última marca de un seguidor de Jesús. Y dice así, ¿cuál es esa sorpresa? ¿Cuál es esa marca? Mira bien esta última marca. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y esto no tiene que ver con una característica, con tu carácter. Esto tiene que ver con lo que va a ocurrir a tu vida, a mi vida, por habernos vuelto seguidor de Jesús. Y Jesús nos dice que va a venir sobre nosotros persecución. Y esto no es agradable, esto no es atractivo, ¿no es cierto? No suena como algo conquistador, no es algo con lo que atrae gente, al contrario. Esto es para alejar a la gente, es todo lo contrario, pero es la realidad que Jesús está hablando a sus discípulos. Y Jesús les estuvo diciendo, ustedes son pacificadores, pero de pacificadores ahora se van a convertir en perseguidores, van a ser perseguidos, perdón. De reconciliadores van a pasar a ser gente que va a ser hostigada, gente que va a sufrir hostilidad. Y aunque seamos pacificadores en esta tierra, no debemos entender o no debemos extrañarnos que tú y yo vamos a sufrir oposición por ser seguidores de Jesús. Así que la marca de ser un cristiano, la marca que aquí Jesús está hablando, es que vamos a sufrir hostilidad. Y esto no debe sorprenderte. No es algo que te va a agarrar de sorpresa, porque Jesús se lo estaba diciendo a sus discípulos antes que ocurra. Y es igual para nosotros. No te debe sorprender que va a ocurrir esto en tu vida, porque es una marca de alguien que es un seguidor de Jesús. ¿Sabes? La cultura de este mundo no agradece a los cristianos. La cultura de este mundo en la cual tú y yo vivimos está en contra de los cristianos. Cada oportunidad que tengan para burlarse e insultar a los cristianos, lo van a hacer. Y si tú ves en las series de televisión o en las películas, siempre que ponen un cristiano, tiene que ser alguien que es un fanático o un tonto. Y siempre sale así, porque la cultura de este mundo
Hay una hostilidad contra el mundo cristiano. Y siempre eso va a ocurrir. Generalmente los cristianos somos puestos así en el cine o en las series. ¿Qué es lo que tanto les molesta de los cristianos? ¿Qué es lo que tanto les incomoda de los cristianos? ¿Que creemos en Dios? No. Todo el mundo dice creer en Dios. Pero ¿qué es lo que le molesta de los cristianos? Que creemos en un Dios santo, en un Dios que llama pecado a lo que esta cultura llama no es pecado. A lo que esta cultura aplaude, a lo que esta cultura celebra, el Dios de la Biblia lo llama claramente pecado. Y eso es lo que realmente incomoda. Y por eso a veces somos llamados, nosotros somos insultados, se nos pone una etiqueta y se nos dice, eres homofóbico, porque estás en contra de aquellos que viven una vida contrario a lo que la Biblia enseña. Nosotros creemos que Dios creó hombre y mujer. Nos llaman anticuados porque buscamos proteger a nuestros hijos para que en las escuelas no les enseñen la sexualidad distorsionada. Nos llaman fanáticos porque decimos que Jesús es el único que te puede llevar a la salvación. Y por eso este mundo está en contra del cristianismo. Ahora, ¿te acuerdas de la primera bienaventuranza? La primera bienaventuranza dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A ellos les pertenece, ¿a dónde? El reino de los cielos. Y esta última aventuranza termina así. Bienaventurados los que van a ser perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una marca de ser parte del reino de los cielos, la persecución. Es una marca que tú y yo la vamos a tener. Ahora, todas las bienaventuranzas son un solo versículo. Esta última bienaventuranza son 3 versículos. Es la única que Jesús toma más palabras para explicar esta bienaventuranza. Y vamos a ver los detalles que Jesús quiere desarrollar cuando habla de esta bienaventuranza. Versículo 11 y versículo 12. Dice, bienaventurados seréis cuando os insulten, persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. Por causa de mí, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Dichosos, felices, ¿quiénes? Y acá dice 3 cosas va a ocurrir sobre los cristianos. 3 formas de hostilidad vamos a sufrir por nuestra fe en el Señor. ¿Y cuáles son esas 3 formas? La primera son insultos. La segunda es persecución. Y la tercera es calumnia. Cuando digan todo género de mal contra vosotros, falsamente. Cuando es falso, es calumnia. Así que 3 formas de ataque contra los cristianos. Insultos es una forma de ataque verbal contra ti. Es una forma que yo busco descalificarte. Entonces nos descalifican insultándonos para que nos callemos y no digamos nada. Y de esa manera, una de las que están diciendo el día de hoy es homofóbico. Y de esa manera te quieren callar porque te quieren decir que tú odias a esas personas. Y esa es una mentira. Nosotros vamos a decir lo que es pecado. No vamos a odiar a las personas, pero sí vamos a decir lo que la Biblia habla que es pecado. No podemos callar eso. Pero nos van a insultar para que nos callemos. Nos van a perseguir. Y la persecución no solamente es física, porque existió persecución física contra muchos cristianos. Y muchos han sufrido persecución y muerte por su fe en el Señor Jesús. Pero también habla de una persecución emocional, donde somos atacados emocionalmente por nuestra fe en el Señor. Y vamos a ser calumniados, como fue calumniado Jesús y como fueron calumniados los discípulos. Serás calumniado por tu fe en el Señor. Son 3 formas de ataque que nosotros vamos a recibir por nuestra fe en el Señor. Ahora,
¿cuál es la causa de sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? Porque algunos dicen, yo soy bienaventurado porque sufro mucho. Vamos a detenernos, dice Jesús. Porque hay gente que sufre por tomar malas decisiones. Y de eso no es bienaventurado. Eres necio si tomas malas decisiones y si tomas decisiones incorrectas en las que tu familia sufre o tú sufres, son tu responsabilidad. Y de eso no está hablando de las bienaventuranzas. No está hablando de aquellos que sufren por las malas decisiones que toman. Aquellos que sufren por haber hecho cosas erradas y equivocadas. De eso no está hablando esta bienaventuranza. Entonces, ¿cuál es la causa por la que yo estoy sufriendo? Vamos a ver el siguiente, el versículo 10 y 11. Vamos a regresar al primer versículo y al segundo versículo. Y dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos, y ahí está la clave, por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten, persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa, ¿de quién está hablando? Jesús. Por causa de mí. La causa es Jesús. Cuando nosotros vamos a sufrir por la causa de Jesús, no por tu causa, no por tus malas decisiones, no porque hiciste algo malo que va a traer consecuencias, sino es el sufrimiento que viene porque seguimos a Jesús. Y por seguir a Jesús y por nuestra lealtad a Jesús, sobre tu vida y sobre mi vida, va a venir insultos, va a venir burla, va a venir ataque. Y esa es la causa de por qué sufrimos. Sufrimos porque por nuestra fe en Jesús, por nuestro amor por Dios. Y eso va a traer sobre nosotros sufrimiento. Tú y yo necesitamos recordar quién es nuestro líder. ¿Quién es nuestro líder? El Señor Jesucristo es nuestro líder. Y nuestro líder sufrió. Antes que tú, Él sufrió. Mira lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan. Pon el siguiente pasaje. Juan 15, versículo 18 y 19. Si el mundo los aborrece, si el mundo los odia, mira la palabra tan fuerte, si la cultura de este mundo los va a atacar, tengan presente algo. O sea, tengan en cuenta algo. ¿Y qué es eso que tú y yo debemos tener en cuenta? Antes que a ustedes, me aborreció a mí. La cultura de este mundo odió a Jesús. Si fuera del mundo, el mundo los amaría como los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Y por eso el mundo los aborrece. El mundo está en contra de ustedes, porque ustedes me siguen a mí. Entonces, antes que nosotros suframos, nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo, sufrió insulto, sufrió ataque, sufrió traición, sufrió tortura y sufrió la peor muerte que existía en aquella época. Todo eso sufrió Jesús. Y tú y yo vamos a sufrir como Él sufrió. Quizá no de la misma magnitud, pero sufriremos por eso. Y también Pablo habla de eso. Aquellos que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Aquellos que realmente quieren vivir para Dios, es como decir, ¿no? Aquellos que quieren vivir realmente para Dios, les viene esto. Les viene persecución. Porque este mundo no va a estar a favor tuyo. Porque esta cultura no te va a aplaudir. Este mundo no lo va a celebrar, sino todo lo contrario. Y va a atacarte. Dietrich Bonhoeffer dijo lo siguiente. Ponlo acá en la pantalla, por favor. El sufrimiento se convierte en signo distintivo de los seguidores de Cristo. Tremendo lo que dijo este hombre. El sufrimiento se convierte en un signo que nos marca, que nos pone distinto de todos, que somos parte de los seguidores de Cristo.
Y él sufrió por el régimen nazi la tortura y la muerte después que dijo esto. Él sabía de lo que estaba hablando. Jesús nos dice qué hacer cuando enfrentamos hostilidad. ¿Qué hacer cuando enfrentamos hostilidad? Cuando alguien viene y nos ataca. Si viene alguien y me ataca, yo oro. ¿Y por qué oras? Que venga fuego del cielo sobre esa persona. Pero ¿qué nos dice Jesús? ¿Cómo debo reaccionar ante la hostilidad? Mire versículo 12. Y Jesús rompe el esquema. Y Jesús dice, regocijaos y alegraos. Y esto no suena lógico, ¿no? Y dice, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Regocíjate, alégrate si tú tienes esa marca en tu vida. Y Dios nos dice, Jesús aquí le dice dos cosas. En primer lugar, nos da un enfoque del futuro y en segundo lugar, nos da un enfoque del pasado. ¿Cuál es el enfoque del futuro? Nos dice, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Hay una recompensa que tú vas a tener que es gigantesca, es grande. Y los teólogos quisieran entender cuál es la recompensa, porque aquí no se dice cuál es la recompensa. Solo se dice, se menciona, pero no se describe cuál es la recompensa que vamos a recibir. Algunos dicen la recompensa tiene que ver con las coronas que habla la Biblia, que vamos a recibir en el cielo. Otros dicen es caminar por las calles de oro. No se nos dice cuál es la recompensa. Solo podemos pensar, idear algo. Y mi pensamiento es, ¿qué mayor recompensa yo puedo tener que gozar de la presencia de Dios en toda su magnitud? Y no morir. Estar en la misma presencia de Dios y no morir, sino llenarme de la presencia de Dios, llenarme del amor de Dios, llenarme de la paz de Dios. ¿Qué mayor recompensa que esa? No creo que exista. Pero también Jesús nos hace ver el pasado y nos dice, así persiguieron a mis profetas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos. O sea, en pocas palabras, es una marca de ser pueblo de Dios, la persecución. Desde el comienzo del pueblo de Dios hasta la iglesia y hasta la época de la Inquisición, cuando mucha gente murió por su fe en el Señor. Y en América Latina y en España, mucha gente murió por predicar el Evangelio de Dios. Fue perseguida, no por ser ladrón, no por robar, no por hacer daño a alguien. Fue perseguida por predicar el Evangelio. Fue atacado por ser cristiano. Y el día de hoy en algunos pueblos lejanos siguen siendo atacados. Se les lanza piedras y se les trata de expulsar de los pueblos. Una marca de un seguidor de Jesús es que somos atacados, sufrimos hostilidad. Lucas narra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, que los discípulos estaban predicando el Evangelio. Y en ese momento que estaban predicando el Evangelio, los religiosos de aquella época se molestaron, tanto que agarraron a todos y los metieron a la cárcel. Y dijeron, con la cárcel entenderán que se van a callar. Así que todos fueron a la cárcel. Al día siguiente, estos hombres mandaron a los soldados, traigan a estos hombres, van a venir frente a nosotros. Los soldados fueron y entraron a la cárcel y regresaron ante el concilio, ante el grupo y dijeron, hemos ido a la cárcel, hemos visto que todas las medidas de seguridad están ahí, todos los soldados y la cárcel está cerrada, pero ellos no están ahí. No sabemos qué ha pasado. Y todos empezaron a decir, ¿qué pasó? Dios había mandado un ángel que abrió la cárcel y ellos salieron. Y no salieron asustados, no salieron con vergüenza, fueron al templo y en el templo estaban predicando de Jesucristo.
Y cuando alguien vino donde estos hombres y dijeron, ya sabemos dónde están. Están en el templo. Siguen predicando de ese Jesús. Tráiganlos. Y los trajeron ante ellos. Y cuando los trajeron les dijeron, no les dijimos, no les amenazamos que ustedes deben callarse y no abrir su boca para hablar de Jesús. Y Pedro dijo, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pedro y los demás empezaron a predicar el evangelio. Los hombres religiosos se llenaron de enojo y de furia y querían matarlos. Pero por miedo al pueblo, que el pueblo se subleve, no lo hicieron. Pero planearon algo malvado y dijeron, vamos a hacer algo contra ellos, para que ya no prediquen más, para callarlos. Y mandaron azotarlos. El azote era un castigo terrible en aquella época. Los judíos decían que se daba máximo 39 azotes. Y era como una correa que terminaba en 3, que caía la piel y jalaba la piel. No se nos dice cuántos azotes sufrieron ellos, pero sufrieron muchos azotes. Fueron torturados y fueron muy atemorizados. ¿Qué harías tú si te amenazarían con un azote? Y te dijeran, si tú el domingo te apareces a las 5 de la tarde en Roca Firme, Dallas, te va a caer azotes. ¿Qué harías tú? ¿Cuántos estaríamos hoy aquí en esta tarde? Mira lo que pasó, Hechos 5, versículo 41 y 42. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, salieron después que fueron azotados. ¿Y qué pasa? ¿Llenos de qué? Llenos de gozo. ¿Que les dolía el azote que habían sufrido? Claro que sí. Pero era grande más que el gozo que había en sus corazones. ¿Y por qué tenían gozo? Por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. O sea, ¿por causa de quién? De Jesús. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar, ¿qué cosa? Las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Salieron y no fueron intimidados, sino ellos consideraron que eso fue digno de sufrir. ¿Qué mejor sufrimiento si no es sufrir por la causa del Señor Jesús? Y salieron llenos de gozo, porque era un gran honor sufrir por hablar de Jesús. Los que eran azotados en aquella época llevaban la marca del azote en sus cuerpos. Todo aquel que sufría azote en aquella época llevaba una marca de vergüenza. Pero los discípulos no salieron con vergüenza. Salieron diciendo, hemos sido dignos. Somos dignos de sufrir por Jesús. Y gracias a que ese sufrimiento no los detuvo, a que ese sufrimiento no los cayó, es que ellos siguieron hablando de Jesús y mucha gente se convirtió. Y ese evangelio llegó hasta tu vida y a mi vida y nosotros fuimos impactados por ese evangelio. Un joven semidesnutrido de la China un día escuchó el evangelio y se convirtió al evangelio. Y junto con su madre y sus hermanos y su padre, formaron una iglesia clandestina en su casa. Porque en aquella época, en la China, eran perseguidos, metidos a la cárcel, torturados. Así que ellos crearon una iglesia clandestina y predicaban el evangelio. Pero luego, este joven, que fue conocido más adelante como el hermano Jung, él salió y empezó a ir pueblo por pueblo y predicaba el evangelio. Y cuando él llegaba a un pueblo y él estaba predicando el evangelio, la policía se enteraba que él estaba en ese pueblo. Así que la policía armaba un operativo e iba al pueblo para atraparlo.
pero él ya estaba en otro pueblo predicando el evangelio. Hasta que un día lo atraparon y lo metieron a la cárcel y lo torturaron. Pero pasado un tiempo, a pesar de todo lo que le ocurrió y a pesar de toda la tortura que él sufrió, él predicó el evangelio en la cárcel. Y cada persona que estaba dentro de la cárcel se convirtió a Cristo por su testimonio. El impacto que este hombre dejó en el crecimiento de la iglesia de la China es maravilloso. El impacto de los primeros cristianos que sufrieron fue grande. El impacto de los primeros misioneros que sembraron la palabra en América Latina, tú no sabes lo que ellos pasaron. Tú no sabes lo que ellos sufrieron. Pero gracias a que ellos sufrieron y resistieron, es que ese evangelio llegó a tu vida, llegó a mi vida y llegó a la vida de muchas personas. El día de hoy, tú y yo no sufrimos un sufrimiento físico por nuestra fe en el Señor Jesús. En algunos lugares lo hay, pero aquí donde vivimos no existe. Pero sí hay un ataque fuerte contra nuestra fe y contra nuestros valores. Y aunque la cultura de este mundo nos insulte, aunque la cultura de este mundo nos ataque, aunque la cultura de este mundo se burle de nosotros, nosotros vamos a considerar que somos dignos de sufrir por causa del Evangelio de Cristo. Y si vives así, llenándote de gozo y alegría y entendiendo que esa es una causa digna de sufrir, tu vida aquí en la tierra va a dejar un impacto, como lo dejó la vida del hermano Jung, como lo dejó la vida de los primeros cristianos, como lo dejó la vida de los misioneros que fueron a América Latina, que sufrieron mucho por causa del Evangelio. Pongámonos de pie. El enemigo busca callarnos. ¿Y qué mejor manera de callarnos que insultarnos, que burlarse de nosotros, que ponernos cualquier apodo y de esa manera tú sientes que eres descalificado para hablar? Pero Dios te dice, sé valiente, confía en mí, tengo una recompensa grande en los cielos, maravillosa por la eternidad. No hay recompensa más grande que la que Dios promete darnos. Y Dios nos dice, esa es una marca de ser mi hijo. Así que ahí en el lugar que estás, inclina tu rostro y busca al Señor en esta tarde. Y medita si realmente eres capaz de vivir cualquier sufrimiento por amor a Dios, por lealtad al Señor. Y que tus cicatrices sean una medalla de honor. Las cicatrices que tienes por Jesús sean una medalla de honor. Padre, gracias Dios por esta tarde. Gracias por tu palabra que hoy día hemos abierto. Tu palabra es clara, Señor. Tu mensaje es directo hacia nosotros. Tú muestras que por ser parte de tu pueblo vamos a sufrir oposición, vamos a sufrir ataque, burla, y que eso no nos debe callar, que eso no nos debe detener. Más bien debemos confiar que tenemos un Dios que está a nuestro lado y que tu palabra va a correr siempre. Aún en medio de la burla, aún en medio del sufrimiento, no nos van a callar. Tu iglesia no se va a callar y no se va a detener, porque queremos ser leales a ti hasta nuestro último día aquí en la tierra, Señor. Bendice cada vida que has traído hoy aquí. Bendice cada persona que has traído con tu amor y misericordia.
Obra en cada corazón, en cada familia, en cada matrimonio, en cada hogar, en cada joven, cada niño, cada adulto, Señor. Obra en nosotros para que seamos esa iglesia que tú quieres que seamos. Una iglesia que confía en ti y que se mantiene firme en ti. Te bendecimos y te amamos. Y gracias, Señor, porque nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a desamparar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.